Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana. Comenzamos de nuevo un nuevo ciclo de la Torá. Por supuesto, vamos a comenzar por el libro de Bereshit, que de alguna manera se ha traducido en español como en el principio. Y la traducción en español que hemos visto de la palabra Génesis, que significa origen o comienzo. Para poder entender esto un poquito, ¿verdad? El nombre Bereshit, ¿verdad?, en hebreo, se divide en una proposición de Bet, que significa en, dentro, por o con, y Reshit, que viene de la palabra Rosh, que es cabeza, primero, principio. Pero en hebreo, Bereshit significa, se traduce como en principio. En español se dice en el principio. Se le añade la proposición el, pero este artículo definido de ha o el no se encuentra en hebreo. Por eso es que se ha traducido como en el principio, pero es incorrecto porque sería en un principio. De esto podemos ver que si leemos en principio Dios creó los cielos y la tierra, podemos ver que si decimos en el principio, es un solo principio, pero cuando dicen en el principio, es de alguno de los principios que el Eterno, en los principios de la creación, en alguno de los principios, porque Hashem es un Dios que crea mundos, señores. No creamos que estamos solos en este universo tan grande. Hashem es creador de mundos. Y en principio, cuando habla en principio, Bereshit está hablando de la creación de este mundo, de lo que conocemos como la Tierra. Por supuesto, ya podemos reflexionar que hay muchos principios, que hay muchos mundos, y podemos hablar, simplemente estamos hablando del principio de esta Tierra. Eh, Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, vamos entonces a comenzar, y con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar esta enseñanza. Antes quiero hacer como una sinopsis del libro, en este primer libro de Bereshit. Este libro, estamos hablando del libro completo, se consta de 50 capítulos, 1533 pasuk y 12 parashot o secciones de estudio de la Torah. Y por supuesto que nos habla de los orígenes de todo lo creado, el principio o el origen del universo, el principio de la vida terrestre, el principio del hombre y la sociedad humana, el origen del pecado, de la maldición y la muerte, la creación de una cantidad de acciones, el plan de salvación y de redención, el origen del nacimiento de la nación de Israel y el origen de la promesa de la salvación para todas las naciones. Podemos ver todo esto aquí. Por supuesto, en esta parashá vemos el principio del hombre, el principio de la creación del hombre. Y en esto, ¿verdad?, es que me quiero basar en la enseñanza de hoy. ¿Por qué? Porque en el principio hay de la creación del hombre, aparece de manera de insinuación y no de manera directa que Adán tuvo una primera esposa. Ahora, ¿quién fue esa primera esposa de Adán? Eh, Según una tradición basada en Bereshit 1.27, que lo vamos a ver, dice aquí que en Bereshit 1.27 dice, el Eterno Vayivará, es decir, creó de una manera de, vamos a ver hoy dos conceptos. Uno es
crear, que es crear de la nada, y formar, que es de alguna manera hacer algo, de algo creado, de alguna materia ya creada. Entonces dice, y creó Bajib Barat, es decir, usando la palabra Barat, que es crearlo de la nada. Y esta es una de las maneras donde el Eterno usa esta palabra Barak, este verbo Barak, para crear al ser humano. Y al ser humano lo llama, de acuerdo en hebreo, Ben Adán. A su imagen, a imagen de Elohim los creó. Y después dice, macho y hembra los creó. ¿Ok? Así, macho es la palabra en hebreo sacar y hembra es la palabra nekeva. Y esto es importante de entender. O sea, aquí, por ejemplo, podemos ver que claramente que el Eterno creó al ser humano. Hay especie de varón o macho y hay una especie de hembra. No hay tercer tipo, no hay esta eh, que hemos estado viendo pues últimamente todos estos conceptos que se están manejando de ella, el tercer sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo que el Eterno te creó o macho o hembra. ¿Ok? Así de sencillo. A ver, ¿cómo fue formado el hombre? Porque vemos aquí que en Bajib Barat, el Ben Adán fue creado a su imagen y semejanza. Y esto tiene que ver que Hashem es espíritu, pero la esencia de que somos imagen a su semejanza es de los atributos del Eterno. ¿Cuáles son los atributos del Eterno? Misericordia, amor, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la esencia del hombre. Esa es tu esencia. Tu Neshama, eso es lo que quiere. Pero también creó otra parte del hombre, porque dice entonces, Hashem Elohim o Adonai Elohim formó, esta palabra es Vayixer, al hombre, será el Ha-Adán, del polvo de la tierra, es decir, Ha-Adamá. Aquí podemos ver que el Adán significa hecho de la tierra. La esencia de Adán entonces tiene dos esencias. Una es que es imagen al Eterno y otra es que está formado del polvo de la tierra. Es decir, es parte material y parte espiritual. Y sopló su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un nefesh allí, es decir, un alma viviente. Se dice que el Midrash explica, el Midrash son aquellas interpretaciones que los sabios han usado, ¿verdad? Eh, para explicar la Torah escrita. Y el Midrash dice aquí, específicamente cuando Hashem creó al hombre, que estamos, al macho y a la hembra, los creó, ¿verdad? Luego al Adam, dice que primero creó primero Adán. Y de Adán tenía dos rostros. Y uno era con tendencia femenina y otro era con tendencia masculina. Y los dividió y entonces hizo una parte varón y una parte hembra. Esto es lo que dice el Midrash. ¿Ok? Hay otros que dicen que, bueno, no, que simplemente Dios los creó con la misma esencia. Y, y con la esencia de que vemos que Adán viene de la raíz Adamá, que es tierra, que es barro, que es lodo.
El Midrash explica, ¿verdad?, que Adán, ¿verdad?, vio la formación que el Eterno hizo de la hembra. Pero cuando vio, ¿sí?, recuérdense de que hay otro versículo que dice que el Eterno puso a dormir a Adán. Pero en el Midrash no está hablando de, porque eso lo vamos a leer más adelante. Lo que le quiero decir es que estamos viendo aquí que hay el Midrash está hablando de otra hembra que primero formó a Adán y después Adán vio la formación de esta hembra. En la otra dice que lo vio dormido. Lo que les quiero decir es, ¿verdad?, que se dice que la vio llena de sangre y de carne, ¿verdad? Y realmente le repugnó. Realmente dice el Midrash que le repugnó. Esto es basado, porque ya vamos a ver por qué dice el Midrash esto. Pero vamos de nuevo a la Torah. Vamos a ir leyendo el contexto de Bereshit. Y en Bereshit 8 dice, y plantó Hashem, Elohim, un huerto, será un gran Edén, hacia el oriente en el Edén. Y puso ahí al hombre, y dice, Adán, que había formado. Esto es bastante interesante porque, bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Porque es interesante que en el versículo diga que el Eterno hizo el gran Edén y puso a Adán. Pero no hay indicios, ¿verdad?, del otro ser que era la hembra. No hay indicios. Y dice en el 15, entonces el Eterno tomó el hombre, el Hadamá, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Eterno al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Y el Señor dijo, Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Bueno, la pregunta es, ¿verdad?, si vemos aquí que en Bereshit 2:7 dice que el hombre, ¿verdad?, que el hombre, ¿verdad?, fue hecho, perdón, en Bereshit 1:27, repito, en Bereshit 1:27 dice que el ser humano fue creado, macho y hembra los creó. Y aquí entonces dice algo interesantísimo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este ser de Génesis 1:27? Que dice que Elohim creó al ser humano, al Ben Adán, a su imagen y semejanza de Elohim los creó. Macho y hembra los creó. Sí, como puede ver, solo habla de Adán y no habla de la hembra que creó en 1:27, sino que dice que creó el Eterno. Dios no es bueno. Dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué pasó aquí, señores? Y aquí está la creación de este nuevo ser que está creando el Eterno, o está formando. Porque dice aquí, y de la costilla el Eterno Elohim, al que había tomado el hombre, del Adán, y formó una mujer, una Isha, y la trajo al hombre. Vemos aquí entonces una nueva creación. Como podemos entender,
cuando vamos al contexto nos damos cuenta que este es otro tipo de ser que ha creado el Eterno. Y dijo que el hombre no era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora, ¿cómo estaba solo si los creó un varón y una hembra? Eso es muy importante. Eso es muy importante de que usted analice. Vamos a seguir entonces leyendo, dice, porque en Bereshit 2:20 y 21 dice, y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fíjense que el Midrash dice que por alguna casualidad, el Eterno permitió que él viera la creación de aquella Nequebé. Nequeba, perdón. Y en esta vez vemos en el contexto que Adán entra en un profundo sueño, le quita la costilla, ¿verdad? Y forma a la Isha, a lo que conocemos como Eva. Y entonces cuando despierta, dice, esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y no siente repulsión, porque la expresión hueso de mi hueso y carne de mi carne tiene que ver es que, bueno, carne es que tiene la parte terrenal y natural que tengo yo, y hueso es tiene de mi misma esencia. La pregunta es por qué Adán dice esto, por qué Adán hace otra esposa para Adán. ¿Dónde está la otra? Y no solamente eso, sino que en hebreo dice, y esta, Sot, la palabra Sot, y Sot, esto tiene que ver, señores, esto, según los sabios, es como como la otra, la sustituta. La sustituta será llamada Isha. Entonces, esta es una referencia que habla no de la Nequeba, sino de esta nueva creación que el Eterno ha hecho a Adán, o esta nueva formación. Y esta será llamada Hapanam. Y esta será llamada, ¿verdad? Sot Hapanam. ¿Y cómo la llamó? La llamó varona, Isha, porque fue tomada del varón. Gramaticalmente es otra persona y otro tipo de ser que hay. Por lo tanto, señores, dice así al final, el varón, el Isha, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, su Isha, Ishat, hombre, varón es Isha, mujer es, perdón, varón es Ish y mujer es Ishat, y los dos serán un solo cuerpo. Señores, para esto vemos aquí entonces que tenemos que ir entonces a los sabios de Israel en la Torah oral. Usted sabe que hay Torah escrita y Torah oral. La oral explica lo que la Torah no escribió. Y en el Midrash Bereshit Rabbah, desde el capítulo 18, 4, aparece el nombre de la primera mujer de Adán, que se llama Lilith. Usted debe haber escuchado alguna vez sobre esto. Y yo estoy enseñando eso porque mucha gente me pregunta quién es Lilith, cómo es eso, de dónde salió. Y entonces estamos comenzando este año o este nuevo ciclo con esta enseñanza, porque la pregunta es, ¿para qué estoy enseñando esto? Bueno, quiero que usted entienda que quién es Lilith, cuál es el concepto y el significado de este ser que no sabemos a ciencia cierta cuáles son las consecuencias que está trayendo hoy al mundo. Pero hoy en día te voy a explicar todo eso. De alguna manera, entonces, señores, Lilith se menciona una sola vez en la Torah.
y es en la profecía de Isaías 34:14, que dice que las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y el macho cabrio llamará de los de su especie. Sí, el monstruo nocturno, y aquí está la palabra Lili, se establecerá ahí. Por lo tanto, ha sido traducido como el monstruo nocturno. También ha sido traducido como la lechuza. Animal solamente que sale a cazar de noche. Y con esta característica, ¿verdad? Lili, el nombre de Lili está relacionado con el verbo la yelel, que es llorar. Y también está relacionado o asociado con la palabra Laila, que tiene que ver con en la oscuridad. Por lo tanto, Lili tiene que ver que ataca la oscuridad y está llorando. Esto es interesante, señores, porque las fábulas y los mitos en Latinoamérica hay un ser demoníaco, ¿verdad?, que se llama la Llorona, que de acuerdo, dependiendo de la región donde usted viva aquí en Latinoamérica, ¿verdad?, o en Sudamérica, vemos que es un ser que sale por los bosques, por los montes, donde se escucha llorando, y generalmente quienes escuchan son los hombres que son atraídos, y se dice que este ser demoníaco mata a los hombres, ¿verdad? Y muchos dicen que está llorando por un hijo, o está llorando por el esposo perdido. Pero Lili está asociada con los demonios femeninos. Y esto es por eso que ya ahora vamos a explicar todo esto, porque según la tradición, Lili es un demonio que seduce a los hombres a la lujuria sexual, señores. Se dice, ¿verdad?, que Lili, antes de que fuera demonio, era precisamente la, la hembra, sí, la misma especie de Adán, pero hembra, ¿no? Y se dice que entonces fue creada, como vemos aquí, el mismo día, de acuerdo a Bereshit 1:27. Ya sabemos que unos dicen que fueron iguales, otros dicen que fue sacada de la parte de Adán. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Pero el hecho de que haya sido creada el mismo día que Adán, cosa que no así no fue Eva, por lo que estamos viendo, por el contexto que estamos viendo de Bereshit, según los sabios de Israel, indican que Lili se sentía igual al hombre, porque fue creada en el mismo día. Y ella no tenía la necesidad, escuche bien, de estar sujeta a Adán. No necesitaba. Y como ella pensaba que era igual, que tenía los mismos derechos y deberes del hombre, actuaba como hombre. Entonces, se dice de que Adán y Lili, cuando fueron creados, el Eterno no les indicó que se casaran. Pero en el caso de Eva sí. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces que no se casan, y entonces Adán le propone ser su esposo para que esté sujeta a él. Pero ella la rechaza porque no necesitaba o no sentía estar sujeta a Adán. Entonces Lili lo que le dice, mire, ¿por qué tenemos que hacerle, por qué nos tenemos que casar? Si podemos tener relaciones sexuales sin casarnos. Esto no, sin que implique que estar casada, ni estar sujeta a ti. Y también entonces le propone todo tipo de actos indecorosos, incluso con animales.
Por lo tanto, Adán le propone ser su esposa, ella lo rechaza, ¿verdad? Y entonces Lili es separada de Adán, o se separa de Adán, ¿verdad? Pero dice que el Eterno la separa, la saca del mismo territorio de Adán, y ahí, porque el Eterno viene y le dice, haz Teshuvá, ella no quiso hacer Teshuvá, y entonces la saca y entra entonces y se convierte en un demonio o un Shedin. Que por cierto, los Shedines, los demonios, son entidades que se activan por el crecimiento del pecado sexual en el hombre. ¿Y de dónde salieron los primeros Shedines? Bueno, salieron precisamente del pecado de Adán y Lili. Según algunas fuentes antiguas, los demonios no son criaturas creadas por el Eterno, sino el resultado de la actividad prohibida sexual de los hombres y de la mujer. En el Midrash Bereshit Rabbah ofrece la explicación del origen de los demonios, y esto se entiende que durante 130 años, cuando Adán estaba solo, como dice en Génesis en versículo 3, dice que Adán estuvo solo, donde Adán engendró demonios. Adán vivió 130 años y engendró a su semejanza y a su forma. Y se dice que tuvo alrededor de 100 años y no tenía relaciones sexuales, porque no tenía esposa, la habían separado. Por cierto, la palabra Shedin aparece dos veces en la Torah. Una es en Deuteronomio 32, 17. Dice, sacrificaron de los demonios. Aquí está la palabra Shedin. Y no a Dios. Y en Salmo 106, 37, donde dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, a los Shedines. Y derramaron de sangre inocente la sangre de sus hijos, la sangre de sus hijas, sacrificaron en ídolos de Canaán, la tierra que fue profanada con hechos de sangre. ¿Qué pasó aquí? Adán está solo, ¿verdad? Ve entonces que por cierto, Adán es el que le ponen los nombres a cada uno de los animales de acuerdo a los midrash. Y él de acuerdo, por ejemplo, a la paloma le puso Doá y así, pues, Doá y así, pues, poniéndole cada uno de acuerdo a la característica de cada animal, le iba poniendo el nombre. Y Adán entonces ve que todos los animales tenían pareja, pero él no. Y los ve tener relaciones sexuales, lo que lo influye a la lujuria, de acuerdo a lo que... ¿Qué es lo que pasa? Que a Lili al ver esto, ¿verdad? Se le acerca a Adán y le propone, ¿verdad? Tener relaciones. Y de ahí, en esos 130 años que estaba Adán solo, la propuesta de Lili, ¿cuál era? Bueno, vamos a tener relaciones sexuales sin casarnos. ¿Y qué pasó aquí? Que después nace una hembra que se llama, de acuerdo a la tradición, Naamá. Y no solamente pasó esto, sino que por influencia de Lili, Adán, cuando ya crece, tiene relaciones con su hija por la influencia de Lili, y ahí nace de esta relación, ¿verdad?, entre un padre y una hija. Entonces se llama Hasmodeo. Adán propone a Lili rectificar, pero ella decide entonces no rectificar, y entonces el Eterno la castiga a Lili, a Naamán y a su hijo Asmodeo, y los convierte en demonios. Y se convierte en demonio femenino de seducción. La pregunta que les quiero hacer ahora es, o la reflexión,
es que le quiero hacer. ¿Usted cree que la influencia de Lili hoy en día está vigente? Déjeme decirle que Lili sigue provocando con su influencia hacia el día de hoy. ¿Qué influye? De manera intrínseca, de manera indirecta, permite que la mujer rechace la autoridad del marido. Por algo Rab Shaul dice que las mujeres se sujeten a sus maridos y a su autoridad, porque esto puede traer influencia negativa dentro del matrimonio, dentro de la casa. Así que las mujeres no pueden rechazar la autoridad del marido. Si una mujer no quiere tener autoridad de un marido, entonces no se case. Si quiere tener un marido, entonces, y quiere tener hijos, entonces la ley de Hashem es que entonces se, se sujete al marido. Y Lili influye en las mujeres para que no se sujetan al marido, no crean en la autoridad. Y usted puede apostar, usted puede ver hogares donde la mujer tiene el rol de la autoridad y no se sujeta a su marido, y esa casa es un caos, señores. ¿Por qué? Porque el principio está que el hombre, la autoridad del hombre, ¿verdad?, es la que tiene que preservar. Ahora, claro, esto no quiere decir que el hombre pisotea a la mujer, sobre todo cuando vemos que eh, Eva, que es el prototipo de mujer que el Eterno puso, fue hecha desde la costilla. Es decir, ¿por qué no de un hueso del pie? ¿O por qué no de la cabeza? De la cabeza para que no fuera cabeza, sino que se sujetara a su marido. Y a los pies, un hueso del pie, porque no agarró, porque el Eterno lo que quería era que la mujer no fuera pisoteada por el hombre. Pero no puede entonces tampoco la mujer ser la cabeza del hombre, sino que estuviera que en la costilla, al lado del hombre. ¿Para qué? Para hacer su ayuda idónea. Ayuda idónea. Y esto es muy importante porque déjeme decirle que en la creación de Adán y de Eva, Eva se llevó la parte de la biná, que la biná viene siendo como el sexto sentido. Por eso que el hombre dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un ejat. ¿Por qué quiere decir eso? Porque se complementan. Adán y Eva es el complemento, es decir, la pareja, el casamiento de un hombre con una mujer es el complemento. ¿Para qué? Para comenzar a nosotros a rectificar este mundo. Dicen que Lili, las mujeres no estén sujetas a los maridos, no sienten la necesidad, influye a la lujuria sexual, o al lesbianismo, o al incesto. ¿Cómo pasó? Ustedes dirán, ¿a incesto? Sí, bueno, lo que pasa es que hoy en día usted no lo está viendo, pero cuando usted empieza a leer los periódicos hoy en día, el incesto cada día es más visto, señores. Padres teniendo relaciones con hijos, o eh, padres que tienen relaciones con sus hijas con la bendición, por decirlo, de la esposa. Imagínense eso. O padrastros teniendo relación con hijos con la bendición, por decirlo de una manera, o con el permiso de los padres. Una total desviación, lujuria sexual que no tiene sine qua non, señores. Al negarse entonces, ¿verdad, señores?, a tener relaciones sexuales con los maridos, las mujeres exponen al hombre, ¿verdad? Entonces, mujeres no nieguen las relaciones sexuales a su marido, porque si no,
Porque ¿qué usted cree que el Eterno Dios no es bueno que el hombre no esté solo? Los hombres no podemos estar solos, porque si no vamos a caer, somos presa más fácil. Por supuesto, hay unos que tienen más fortalezas que otros, pero los débiles caen, señores. Así que por eso es que debemos de cumplir el deber conyugal, tanto el hombre con la mujer como la mujer con el hombre. Pero la influencia de Lili es no tener relaciones o premiar al hombre o castigar al hombre con las relaciones sexuales. Cuando usted está haciendo, usted está entrando con los juegos de lujuria de Lili. Finalmente, Lili influye a la esposa a pensar que no necesitan a los maridos. Y esto es lo que trae la famosa liberación femenina que está ya entrado a partir de los años 60. Por lo tanto, vemos aquí el Eterno trata de rectificar, ya que Lili, ¿verdad?, se desvía y no es bueno que el hombre esté solo. Se dio cuenta que el hombre no podía estar solo, no podía dar, y entonces le haré una ayuda idónea. Que cuando tú te casas con propósitos correctos, tu esposa va a hacer una ayuda idónea de ideas, señores. Son ideas que te va a dar. Te va a proteger por medio de la biná. Así que así es creada Eva, la segunda esposa de Adán. Y fíjense que cuando Adán había vivido 130 años, engendró hijos a su semejanza. ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? Que fue abandonado por Lili cuando tenía 30 años. Y a los 130 años es que el Eterno permite la creación de Eva. Y entonces Adán estuvo 100 años aproximadamente bajo los sueños lujuriosos que le provocaba Lili, ¿verdad? Las cosas que le decía Lili permitían que los animales hicieran relaciones sexuales frente a para que Adán viera, y la lujuria, todo esto, ¿verdad?, trajo como consecuencia que le provocó salida de semen a Adán. Algunos dicen que eran sueños, otros dicen por medio de la masturbación. Hay discusiones, pero esto entonces creó alimento para los chelines. Fíjate que dice que Adán, cuando se casa con Eva, hizo relaciones con Eva, pero según el Midrash hizo con motivos impuros. ¿Por qué? De la relación de motivos impuros salió Caín, que debido a que fue engendrado con motivos impuros, salió con tendencia mala. Se dice que Adán rectifica y tuvo relaciones sexuales con amor y tuvo Abel. Sin embargo, los sabios indican que Adán rectifica verdaderamente cuando engendra a su hijo Set. ¿Qué nos quiere decir esta cuestión? Que hacer relaciones con motivos impuros trae hijos impuros. Cuando tú haces el acto sexual, ¿verdad?, hecho dentro del matrimonio y con la cabaná, con sinceridad, con amor, no con medio de la lujuria, entonces trae como consecuencia, cuando tú usas la lujuria, trae como consecuencia que tus hijos van a salir con mala tendencia. Cuando tú engendras hijos fuera del matrimonio, estos hijos van a tener problemas, señores. Por eso que a veces la gente dice, no, pero es que yo no quiero casarme porque esto, porque lo otro. Entonces, cuando tú no estás casado, cuando no cumples las leyes de tu país, entonces puedes tener problemas con la lujuria, señores. ¿No? Puedes tener problemas con el principio del Eterno, que es que el hombre se tiene que casar con una mujer y los dos serán una sola carne y se unirá se va a unir a su esposa y los dos serán una sola carne.
¿Cuál fue el final de Lili? Bueno, convertida ahora en demonio, ¿verdad? Existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Continúa provocando la creación de más demonios relacionados con las impurezas sexuales. Por tanto, en la medida que aumenta la población y aumenta el desenfreno sexual, en esa misma medida aumentan los demonios creados por el tal desenfreno. Esto explicaría, lógicamente, por qué la Torá tiene tantos mandamientos prohibiendo relaciones sexuales ilegítimas. Por esa es la razón. Porque va desde prohibición de fornicación, adulterio, codicia sexual, hasta la prohibición de homosexualismo, de lesbianismo, de bestialismo, de onanismo, y el descubrimiento de la desnudez del padre, de la madre, de la hermana. Es decir, que todas estas prohibiciones, ¿verdad? Traen problemas espirituales. Por eso que nuestro santo maestro, ¿verdad? Advierte la señal de la proximidad de su retorno sería como el surgimiento de una sociedad parecida a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por el Eterno con fuego y azufre, entre otras cosas, por la perversión sexual desenfrenada que tenían. La perversión sexual desenfrenada se hizo ley, y por eso fue que al ser ley no había, al haber leyes que aprobaran estas cosas, entonces había una injusticia tremenda y por eso que el Eterno. Y esto lo estamos viendo en nuestros propios ojos, señores. Ya expliqué en otras enseñanzas que países como España, Chile, Argentina, ya tienen leyes sobre que el homosexual, ¿verdad? Puede casarse con otro hombre. ¿Verdad? Y así toda esta identidad de género que hemos hablado, señores. Por lo tanto, señores, eh, esto explica, y la enseñanza es que tú tengas noción, lo que te quiero enseñar es que la primera fuente de surgimiento de huestes espirituales de maldad tienen que ver con relaciones sexuales ilegítimas, señores. Pero cuando tú haces, ¿verdad? Relaciones sexuales dentro del matrimonio, con amor, con todas las cosas buenas, porque tú tienes cosas buenas con benignidad, usando los subjetivos y las acciones que Dios, como Dios es, entonces tú creas ángeles protectores en tu vida. Entonces, en el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos tenían que rectificar de alguna manera estas cosas. Y, y esto era para qué? Para poder rectificar el pecado. Adán y Eva fueron unidos para rectificar el pecado del desenfreno sexual. ¿Por qué? Porque si no paramos esto, hoy la libertad sexual va a pasos agigantados. Y usted sabe que la libertad sexual es el derecho a la libertad de elección sexual de la persona. Y la facultad de que la persona pueda autodefinirse en el ámbito de su sexualidad como piense. Si yo me creo hombre y soy una mujer, tengo esa libertad. Los derechos sexuales, ¿verdad? Son derechos humanos universales, señores. Está basado en la libertad, la dignidad y la igualdad que todos seres humanos. Pero, señores, hay que tener cuidado, porque el derecho a la privacidad sexual es una manera en que nos puede llevar hoy en día, ¿verdad?, a tomar decisiones individuales sobre su comportamiento, así nosotros estemos afectando al resto de la población. Hoy en día
el derecho a la igualdad sexual, ¿verdad? Es lo que se quiere hacer, pero es para desviar el concepto del eterno, que es papá, mamá, ¿verdad? Hombre, mujer, como lo hemos visto. Fuera de eso, ya son prácticas de sexualidad, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la Torah. Entonces, el derecho a la libre asociación sexual, por supuesto, son perversiones, señores. El derecho a tomar decisiones reproductivas, libre y responsable, a tener hijos y hijas o a no tenerlo, ¿verdad? A tener aborto, todo esto, a tomar todo tipo de acciones para que no existan, para no crear niños, es el concepto que se está manejando aquí, el concepto espiritual que estamos manejando aquí. El derecho a la información sexual, señores. Resulta de que ahora los niños están expuestos, ¿verdad? A que pueden tener un niño de 7 años que no tiene la capacidad de libre albedrío, escoger si él quiere ser homosexual o no. O una niña puede ser lesbiana. O X, o cambiar de sexo, incluso como están ahorita las leyes en España. Señores, la libertad sexual tenemos que ponerle, estar muy atentos, porque hoy en día se están haciendo leyes y implica el derecho de tomar decisiones sobre tu propio cuerpo, ¿no? Dejando atrás los principios establecidos en la Torah. Y vivir tu orientación sexual como te dé la gana. Así es lo que se está viviendo hoy en día. Puedes vivir sin casarte, que no hay problema. Puedes vivir, no sé, bigamia, una cantidad de aberraciones sexuales. Para finalizar, señores, ¿cómo nos podemos proteger de esta influencia? Señores, aléjate de todo lugar donde practiquen la desviación sexual. Esto va desde páginas pornográficas, libros, personas, ¿verdad? Tenemos que entender, ¿verdad? Que, por ejemplo, a veces tenemos familiares homosexuales, pero nosotros no los odiamos. Lo que odiamos es la práctica que ellos tienen. Y la acción es ayudarlos, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que nosotros nos entremezclemos con él, que creamos en su propia, porque podemos ser influenciados. Por eso que hay que alejarse del mal y apegarte al bien. Ese es el principio de toda esta cosa. Aléjate de todo lo que es malo, Señor. De toda desviación sexual, aléjate de eso. Segundo, debes de hacer, si eres casado, debes de hacer relaciones sexuales con la actitud correcta. Número uno, para los casados. Si estás en un matrimonio, entonces haz relaciones sexuales con actitud correcta. Tercero, cuida tu energía sexual. Si te la pasas pensando en cuestiones sexuales todo el tiempo, entonces tu energía sexual se deteriora, señores. Y entonces, en lugar de exponerte a cosas puras, te expone a situaciones impuras. Se dice que aquellos que tienen problemas con la lujuria deben de leer siempre el Salmo 19. Y finalmente, aquellos que están casados, cumplir con el deber conyugal. Esposa, no dejen a sus esposos solos. Recuérdese lo que dijo el Eterno. No es bueno que el hombre esté solo. Si usted tiene la capacidad, ¿verdad?, de ver que su esposo tiene necesidades, tiene que entender que el hombre tiene necesidades físicas y es usted que lo va a ayudar. Usted es la ayuda idónea y déjeme decirle, usted dice, ¿por qué dice eso? Porque esa es la rectificación, ¿no?
Esa es la rectificación de Lili, señores. Cuando usted entonces cuida a su esposo hasta los puntos de las relaciones sexuales, entonces usted rectifica este mundo, señor. De aquí estamos. Y ustedes, maridos, no amen a sus mujeres como a sí mismos, como un vaso frágil, ¿no? Con ternura, con todas estas cosas de amor que el Eterno nos habla en la Torá. Y de esta manera pues nosotros podremos rectificar el pecado de este ser maligno llamado Lili. Nos toca a ti y a mí rectificar estas cosas, señores. Esto es lo más importante. Porque déjeme decirle que en todos los pecados de este mundo, en todas las deformaciones de este mundo, en todas las consecuencias, siempre hay, ¿verdad? Siempre va a haber, directa o indirectamente, pecados sexuales. Usted lo puede ver en la Torá, que los pecados sexuales siempre tienen, y hay algunos que tienen más consecuencias que otros. Si podemos nosotros controlar nuestro ámbito sexual, de ser de pensar en las cosas sexuales de alguna manera, ¿verdad? Pura, honesta, con su esposa, usted entonces, por algo dice, fíjese, y es que el Eterno no ni siquiera te está negando, te dice que disfrutes con la mujer de tu juventud. Y esto tiene que ver precisamente con las relaciones sexuales. El sexo es bueno dentro del matrimonio y no solamente, sino con una actitud correcta. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro de ustedes y espero entonces que si hayan entendido estas cosas y si tienen algunas preguntas, entonces pueden escribirme al privado, en cual yo gustosamente les podremos explicar un poco más. Shabbat shalom a todos, Shabbat shalom a todos.